métodos de factorización, vamos a aclarar algunos detallitos sobre los factores, ¿no? Factores primos, qué es lo que buscamos. Bien, comencemos entonces recordando un tema que corresponde pues a los números enteros. Y cuando tenemos un número entero que no es primo, digamos es un número P, este siempre se puede escribir como el producto de números primos o potencias de ellos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el número 30 se puede escribir como 2 por 3 por 5, donde 2, 3 y 5 son números primos. Se suele llamar entonces a estos factores primos o también divisores primos de 30, ¿no? El 2, el 3 y el 5 serían los divisores primos o los factores primos de 30. Entonces, algo similar podemos hacer con los polinomios, ¿no? Es posible factorizarlos, escribirlo como el producto de factores primos. Entonces, ¿qué cosa es un factor primo? Al igual que el número primo, no se puede descomponer, no se puede escribir como producto de otros dos números más, aparte de uno y el mismo. En el caso de los factores primos, no se puede descomponer como el producto de dos factores no constantes. En el caso de los polinomios, pues las constantes no se consideran factores, ¿no? Entonces, si yo no puedo escribir mi polinomio, digamos, x menos 1, la única forma que lo puedo escribir es como x menos 1 por 1, o sea, donde hay una constante y el polinomio, entonces ese factor será primo. En cambio, por ejemplo, x cuadrado menos 3x más 2 se puede escribir pues como x menos 2 por x menos 1. Entonces estoy escribiendo este polinomio como el producto de dos factores. La cualidad de factor requiere que tenga grado mayor o igual a 1. Es decir, este 1 no es considerado factor. Bien, entonces eso es lo que nosotros queremos encontrar. En realidad factorizar es escribir como el producto de dos factores, sean primos o no, pero nuestra intención va a ser siempre llegar hasta los factores primos en el conjunto en el que trabajamos. ¿Ya? Entonces, eso puede variar también, ¿no? Vamos a ver con los ejemplitos para aclarar este detalle, ¿no? Aquí tenemos x cuadrado más 2x menos 15, se puede escribir como x más 5 por x menos 3, y eso está en z de x. Los factores son lineales. Cabe aclarar que los factores lineales son irreducibles en el conjunto de referencia, ya no se pueden factorizar más, así que ya estaría este polinomio x cuadrado más 2x menos 15 escrito como el producto de dos factores primos, en este caso en z de x, ¿no? Podemos tener también polinomios como este de dos variables y de la misma manera, ¿no? Ese se puede escribir como x por y menos 3 y todo eso por x menos 1 y otro factor sería y más 2. Tanto x menos 1 como y más 2 son primos en z de x porque son lineales. En el caso de x por y menos 3, si intentamos factorizarlo, vamos a ver que no se puede tampoco en z de xy. ¿Ya? Entonces, esos tres factores son primos. Ahora, este otro polinomio de grado 3 lo podemos escribir como x cuadrado menos 2 por x más 3. Como ven, el polinomio de grado 2 ya no se ha descompuesto más. Y me dice que eso está factorizado así en q de x. ¿Y eso por qué? Porque x cuadrado menos 2 se puede escribir como x cuadrado menos 2 al cuadrado. Y eso es x más 2 por x menos 2. Raíz, ¿no? Ay, perdón, una raícita me faltó por aquí. Ya está, ahora sí. X más raíz de 2 por x menos raíz de 2. ¿Qué pasa con esto? Estos factores no están en q de x, están en r de x. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado? Si un polinomio se puede factorizar en este conjunto, entonces se puede factorizar en uno más grande. ¿Ya? Si se puede factorizar en R, entonces se puede factorizar en C. Ahora, eso quiere decir que si se puede factorizar, por ejemplo, en Q, también se podrá factorizar en R, también y también en C, ¿no? Porque ellos lo contienen. ¿Ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo un polinomio no lo puedo factorizar en Q?
Entonces tampoco podré factorizarlo en Z, porque Z está incluido en Q, es un conjunto más pequeño. Lo que sí no podemos decir es, ¿qué pasa si yo tengo que en Q no se puede factorizar? ¿Qué pasa con R? Puede ser que en R tampoco se pueda factorizar, pero puede ser que en R sí se pueda factorizar, como en este caso. Entonces ahí tenemos las cadenas para ver cuáles podemos ir usando, ¿no? Entonces, en resumen, hay polinomios que son irreducibles sobre un conjunto de coeficientes y sobre otro, ¿no? ¿Ya? ¿Es posible? Sí, ¿ya? Es posible. Entonces, todo va a depender de este conjunto. Tenemos que revisarlo bien para ver hasta dónde vamos a llevar nuestra factorización. ¿Ok? Bien, chicos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Alguna preguntita? A ver, resumimos entonces. Para factorizar hay que descomponer el polinomio en el producto de dos o más factores. En nuestro caso vamos a trabajar hasta descomponerlo en factores primos en el conjunto en que nos indican. ¿Qué cosa es un factor primo? Es un polinomio que no se puede escribir como el producto de dos factores. Cuando trabajamos en un conjunto, sobre un conjunto numérico, es posible que un polinomio sea factorizable en uno y en el otro no. O en uno no y en otro sí. ¿Ya? Eso es posible. Depende de los coeficientes que consideremos. Bien, esto es para esta primera PPT. Entonces vamos a ver ahora los métodos de factorización. Comenzamos con el más usado y es más, se puede aplicar a todos los problemas, pero requiere cierto grado pues de práctica, ¿no? Aunque hay algunos que son bastante evidentes, como vamos a ver. Entonces, ¿en qué consiste este método? Consiste en agrupar algún grupo de los términos, ¿no? Podemos formar grupos con los términos y con la finalidad de que en cada uno de esos grupos se encuentre un factor común a todos los grupos que se han formado. ¿Ya? Entonces, ahí ya le aplicaremos lo que se llama el método de factor común, que no lo explicamos porque no está, bueno, es el primero que se hace, que es, si todos tienen el mismo factor, se extrae ese factor, pero aquí lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, este polinomio tiene tercer grado y creo que es, bueno, no tan evidente, pero algo evidente, de que si aquí factorizamos el x cuadrado, que aquí queda x más 5, y si aquí factorizamos menos 25, queda x más 5 también, ¿no? Es decir, si formamos esos grupos, vamos a encontrar que ahí hay un factor común. Entonces aquí le vamos a aplicar el método de factor común, que sería justamente este x más 5 que se repite en ambos grupos, lo factorizamos y nos quedaría x más 5 por x cuadrado menos 25, ¿no? X cuadrado por aquí menos 25 por aquí, que todavía se puede seguir factorizando. Recordemos que este es 5 al cuadrado, por lo tanto sería x cuadrado menos 5 al cuadrado, que es x más 5 por x menos 5. Y luego de juntar estos dos en uno solo, tendríamos x más 5 al cuadrado por x menos 5. Si se dan cuenta, hemos factorizado y en ningún momento hemos visto el conjunto en el que nos piden factorizar. Ese conjunto es z, ¿no? Los enteros. Bueno, sucede que en algunos problemas vamos a ir factorizando de manera natural, o sea, sin ninguna presión de qué conjunto estamos trabajando, y vamos a llegar a un punto en que recién lo vamos a analizar. Por ejemplo, llegamos hasta aquí, de manera bastante natural, todo ha salido de la factorización, y ahora nos podemos analizar x más 5 y x menos 5. ¿Se podrán descomponer en z de x? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los factores lineales son primos. ¿Ya? Todos los factores lineales son primos. Entonces, x más 5 es primo y x menos 5 es primo. Por lo tanto, nuestra factorización ya acabó, ¿no? Ahí están los factores primos. Son x más 5 y x menos 5. Si me piden cuántos factores primos hay, pues hay 2 factores primos. Ahora, hay mucha relación entre factorizar polinomios y hallar divisores de un número. Entonces, de repente ustedes preguntarán, profesora, ¿y cuántos factores hay? Bueno, primero hay que mencionar que los factores que nosotros consideramos para contar
son aquellos cuyo coeficiente principal es positivo y es el menor posible, ¿ya? O sea, si se puede factorizar una constante, el factor no va a considerar esa constante. Los demás factores que dividen también al polinomio se llaman factores asociados. Por ejemplo, ¿no? X menos 5 es nuestro factor base, factor primo. Su factor asociado, uno de sus factores asociados sería este. Entonces, cuando nosotros contabilizamos cuántos factores o factores algebraicos hay, solamente contamos a este. A este no, porque si no serían infinitos en realidad, ¿no? Dependiendo del conjunto, podrían ser infinitos, ¿ok? Entonces, sí es posible hallar una cuenta. Entonces, si a mí me dicen el número de factores o factores algebraicos, un segundo, chicos, que ya está. Ahí le ponemos factores algebraicos, será igual a esto. ¿Cómo llaman los divisores, número de divisores en un número? Bueno, se descomponía como producto de números primos. Se tomaban los exponentes y se les agregaba uno, ¿no? Aquí le agregamos 1. Entonces sería 2 más 1, 3 por 2, 6. Pero en el caso de los polinomios le vamos a quitar 1. O sea, aquí el número de factores sería 5. ¿Y quiénes son? X más 5, X menos 5, X más 5 al cuadrado, X más 5 por X menos 5 y X cuadrado por X menos 5. Esos son los 5 factores o factores algebraicos. ¿Por qué le restamos 1? Porque, por ejemplo, si yo quiero hallar los divisores de 6, ellos serán 1, 2, 3 y 6, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con el 1? El 1 es especial, ¿no? 2 es primo, 3 es primo, 6 es compuesto, pero 1 no entra en esa calificación. Entonces, ese 1 nosotros no lo consideramos por otro motivo. El 1 es un divisor de aquí, ¿correcto? Es un divisor, pero no es un factor. ¿Por qué? Porque para que sea factor tiene que tener grado 1 o más, ¿ya? Por eso es que le quitamos el 1. Al quitarle 1 le estamos quitando un elemento, por lo tanto aquí al restarle 1 le estamos restando un elemento. ¿Ya? Ojo, no es que le estoy restando 1 porque el 1 no lo considero, no. Le resto 1 porque es un elemento que no considero. ¿Quién es ese elemento que no considero? Pues el 1, ¿no? Aclarando ese punto. Bien, vamos a ver otro método conocido como la aspa simple. Ya lo hemos usado varias veces incluso para resolver ecuaciones de segundo grado, ¿no? Muy conocido el método de la aspa simple. Vamos a ver su forma general. Tiene por lo general 3 términos que se ven de esta forma. Los exponentes de la variable x, el exponente mayor debe ser par, ¿no? Debe ser par y va a ser mi primer término. El último término contiene a la otra variable y su exponente también es par. Y en el segundo término que está en medio justamente vamos a tener una combinación de estos dos con sus exponentes a la mitad. O sea, aquí sería n y en el otro caso sería para el y m, ¿no? Esa sería la forma del aspa simple. Ahora, hay variantes. Vamos a ver en un segundito una variante. ¿Ya? Cuando tenemos que hay una sola variable se vería de esta forma, ¿no? X a la 2n más bx a la n más c. ¿Ya? Y debemos darle ese orden para poder aplicarlo. A ver, veamos un ejemplo. Miren, ahí están los exponentes, veamos un ejemplo. Nos piden factorizar este polinomio que tiene 3 términos, así que por ese lado ya va tomando forma. Ah, ojo, podría ser que b sea 0. ¿Ya? Podría ser que b sea 0 y se puede seguir aplicando. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, en el caso de x al cuadrado menos 5, yo lo puedo escribir así, menos 25, ¿no? Y aquí le aplico, ¿no? X, 5 menos 5, 5x menos 5x, 0 y cumple, ¿no? Entonces también se puede aplicar. Solamente le completamos aquel valor que falta, ¿no? ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí como ejemplito. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que el término central tenga coeficiente 0, no hay problema, ¿no? Lo completamos con 0 también, ¿ya? Bien, en este caso sí tiene toda la forma y todos los coeficientes son diferentes de 0, así que procedemos por los extremos, ¿no? Ese 9x a la cuarta lo vamos a escribir como 9x cuadrado por x cuadrado.
Y ese 4y a la cuarta lo vamos a escribir como menos 4y cuadrado por menos y cuadrado. De modo que multiplicar en aspa tendría menos 9x cuadrado y cuadrado. Y por aquí tendría menos 4x cuadrado y cuadrado. Al sumar, eso me da menos 3x cuadrado y cuadrado. Y los factores se toman de manera horizontal. Es decir, mi primer factor sería 9x cuadrado menos 4y cuadrado. Y el segundo sería x cuadrado menos y cuadrado. ¿Ya? Entonces ya tenemos una primera factorización. Tenemos que tratar de llegar hasta los factores primos. Entonces vamos a seguir descomponiendo. En este caso, podríamos aplicarle otro aspa simple como hemos explicado en el caso anterior. Le agregamos 0xy, acá también. Pero en este caso también hay una forma particular. Esto es 3x al cuadrado y esto es 2y al cuadrado. Entonces, si tomamos esas bases, aplicamos una diferencia de cuadrados. Sería 3x más 2y por 3x menos 2y, ¿no? Y también el x cuadrado menos y cuadrado lo podemos escribir como x más y por x menos y. Teniendo en cuenta que estos 4 factores son lineales, ya no se pueden factorizar más. Así que esos serían los factores primos. 3x más 2y, 3x menos 2y, x más y y x menos y. ¿No? Un segundito, ahí lo dejamos para que tomen sus capturas. Ya, Miss. Listo, a ver, vamos con un método más. Bueno, más que un método, es una estrategia. Hay 2 casos en los que yo recomiendo aplicar cambios de variable. Si ustedes ven a simple vista que algo se repite, que se va repitiendo, entonces lo más probable es que haciendo un cambio de variable se haga la expresión más pequeña y sea más fácil identificar qué método le podemos aplicar para factorizar. ¿Okay? Entonces sería el primer caso, ¿no? Cuando vemos que algo se repite. Mínimo tiene que ser un binomio, ¿no? Para que se note la diferencia. Entonces, vamos a identificar justamente esas expresiones que son iguales, ¿no? Es el primer caso. Ahora, hay otros polinomios que parecen que están factorizados ya, ¿no? Por ejemplo, así. Ahí está factorizado, pero acá hay un 1. Entonces no se recomienda operar totalmente porque si no el polinomio, bueno, nos quedaría cuarto grado, aspa doble especial, pero incluso el aspa doble especial requiere su tiempo para poder identificar la factorización. Entonces, para estos polinomios lo que se sugiere es agrupar e ir resolviendo poco a poco, lo menos que se pueda, para ver que aparezca un factor común o una expresión que se está repitiendo. O sea, no es inmediata, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, si yo multiplico estos dos, me va a quedar x cuadrado menos 3 más 5 es más 2x y menos 3 más, por menos 3 por más 5 sería menos 15. Ahí está. Si multiplicamos aquí estos dos, tendríamos x cuadrado más 2x, ¿no? Porque es menos 2 más 4, 2, y menos 8. Y si observan, ahí está lo que se repite, ¿no? Eso le puedo llamar a, hago mi cambio de variable, y ahí la multiplicación obviamente sería mucho más rápida que multiplicarlo tal y como está, ¿no? Entonces sería a cuadrado, bueno, aquí 8 y 5, 13, 33x y más 200, más 1. Entonces aquí ya pienso aplicarle el método, ¿no? Por ejemplo, un aspa simple podría ser aquí, ¿no? Es solamente un ejemplo a modo de referencia, ¿ok? Bien, entonces, en este tipo de problemitas donde vemos que no está operado, la idea es no operar. El último de los casos es operar. Y ahí es que tratamos de buscar estos cambios de variable. ¿Ven? Borramos nuestro ejemplito y vamos a colocar aquí un ejemplo. Justamente es el segundo caso, ¿no? Acá tenemos que operar. Entonces, la idea es operar lo menos posible y hacerlo de manera estratégica. ¿Okay? Bien, lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, es que como aquí está cuadrado, cuadrado, entonces vamos a colocar ese producto y todo eso al cuadrado.
este x más 1 al cuadrado quedaría aquí como x cuadrado más 2x más 1, es algo que conocemos, y hasta ahí todavía no vemos que se repite, pero aquí podríamos operar, ¿ya? X cuadrado menos 4x y distribuir por acá, ¿no? Como les digo, operar lo menos que se pueda, pero poco a poco. Bien, aquí sí ya noto algo. 5x cuadrado, 10x menos 30x sería menos 20x. Entonces, ese 5x cuadrado y ese menos 20x se puede factorizar de esta forma. ¿No? O si factorizamos solamente el 5, me queda x cuadrado menos 4x. Ajá, mejor. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya no tuvimos que operar ese x cuadrado menos 4x al cuadrado, que en cierto modo era el que era más operativo, ¿no? Entonces, la idea es esa. Ya encontramos ya la forma de relacionarlos. Y aquí procedemos a hacer el cambio de variable, pues, ¿no? A ese x cuadrado menos 4x le llamamos a. Lo reemplazamos todo en términos de a, sería a cuadrado más 5a más 4, y a esto le aplicamos un aspa simple, ¿no? A por a, 4 por 1. Verificamos, a más 4a serían 5a, y ya tendríamos la factorización que sería a más 1 por a más 4. Ahora vamos a retornar la variable a, la vamos a cambiar por x cuadrado menos 4x, y es posible que se pueda seguir factorizando, como dice acá, ¿no? Luego se retorna la variable inicial y se continúa la factorización. ¿Por qué es posible que se pueda seguir factorizando? En este caso, esto se puede factorizar, eso es x menos 2 al cuadrado. Ya conocemos nosotros el desarrollo de un binomio al cuadrado, pero este no se puede factorizar más. ¿Ya? No se puede factorizar más. Ustedes me preguntarán, profesora, ¿cómo sabe usted que no se puede factorizar más? Bien, ojo, atentos. Cuando ustedes tienen un polinomio de segundo grado y van a factorizar en z de x, hay dos formas de verificarlo rápidamente. La primera, el discriminante. A ver, el discriminante sería b cuadrado menos 4 veces a por c. Sería 16 menos 4 y esto es 12. Bien, recuerden que esto es parte del cálculo de las raíces, ¿no? Entonces, si me piden una raíz de p de x sería menos b más menos raíz cuadrada del discriminante todo sobre 2a, ¿no? Pero como no quiero llegar a ese punto, simplemente voy a analizar la naturaleza de las raíces. Como este 12 no tiene raíz cuadrada exacta, quiere decir que la raíz de este polinomio, una de las raíces, o las dos, tienen una raíz cuadrada que no es exacta. Eso quiere decir que la raíz no es entera. Y sucede lo siguiente. Si ustedes no encuentran para polinomios de segundo o tercer grados raíces enteras y quieren factorizar en z de x, entonces ya no se puede factorizar más. O sea, si quieren factorizar, tienen que encontrar raíces enteras. Si no encuentran raíces enteras, no se puede factorizar más, pero ojo en z de x. ¿Ok? Bien, entonces en nuestro caso no tiene raíces enteras, por lo tanto no se puede factorizar más. ¿Ya? Entonces x cuadrado menos 4x más 1 es un factor primo, ¿no? Es un factor primo. Y ya está descompuesto completamente. Entonces ya lo factorizamos en z de x. Bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Todo bien, Miss. Listo, a ver, creo que alguien acaba de escribir, así que vamos a verificar. Así es. Excelente, bien chicos. Entonces ya tenemos un método más. Mientras más conozcamos, mejor. Bien, ahí están los factores primos, que en este caso hay uno cuadrático, que es x cuadrado menos 4x más 1, y hay uno lineal. Hay uno lineal. Pero ojo, son factores primos en z de x. Es muy importante aclarar eso.
en Z de X. De repente, en otro conjunto no lo es. ¿Ya? Pero en Z de X sí, son los factores primos. Bien, vamos entonces ahora sí con otro método, el aspa doble. El aspa doble es un método que se aplica por lo general a polinomios con dos variables, que tienen 6 términos. Y esos términos se comportan de la siguiente manera. Los 3 primeros términos generan un aspa simple. Si se dan cuenta, es igualito a lo que hemos visto para el aspa simple. Y los otros 2 términos se generan de las variables. Se va a generar por este y por este ya por separado. Mientras que el último término va a ser una constante. Ahí está. Esos son los términos y el orden en el que debemos considerarlos. Ahora, para resolverlos, los 3 primeros trabajan un aspa simple. Luego, el tercero, el quinto y el sexto trabajan otro aspa simple. O sea, y cuadrado, y la constante. Y finalmente, el primero, el cuarto y el sexto también forman un aspa simple, ¿no? Es decir, los que tienen X, ¿no? Los que tienen X y la constante. Bien, entonces en ese orden procedemos nosotros a aplicar nuestro método. Si los exponentes de X consideran al M y al N como 1, entonces se vería de esta forma. El otro es mucho más general. En este segundo caso particular es cuando M y N valen 1, ¿no? Bien, veamos entonces cómo procedemos. A ver, tiene toda la forma, miren, del segundo del caso particular. Ahí está, es exactamente, solamente aquí ha variado el orden, ¿no? Ahora, si ustedes desean, lo dejan así, si no, lo acomodan. ¿Ya? Eso es cuestión simplemente de orden. Nosotros para seguir con el modelo que hemos dado, vamos a ordenarlo. ¿Ya? Entonces tomamos los 3 primeros términos y vamos a aplicar aquí un aspa simple. ¿Ya? Un aspa simple. Entonces, ese 4x cuadrado lo puedo escribir como 4x por x, ¿no? Mientras que el menos 2y cuadrado lo puedo escribir como menos 1 por 2y. De modo que aquí tendría 8xy menos xy y eso da 7xy. Bien, estos ya me ayudan porque con estos valores voy a trabajar los otros pasos que me faltan. Este aspa simple, por ejemplo, voy a trabajar con este que ya está factorizado y lo único que me faltaría descomponer sería el menos 5, ¿no? Entonces, ese menos 5 lo vamos a descomponer. A ver, ahí está lo que vamos a usar ahora. Ese menos 5 lo vamos a descomponer y me conviene 5 y menos 1. De esta manera, tendría por este lado menos y menos más y. 5 por 2, 10y son 11y. 11y. Y terminamos finalmente con el aspa. Final. Ya básicamente este es para verificar, ¿no? Se tiene que hacer de todas maneras porque hay casos muy pocos, pero hay casos en los que el aspa mayor no cumple. Entonces hay que verificar. Aquí sería entonces, a ver, nuevamente de rojito, tenemos menos 4x. Por el otro lado tenemos 5x, menos 4 más 5x es x, que es justamente el término central. Y si se dan cuenta, ya todos han participado. Este participó aquí, este por aquí, este salió de aquí, ¿no? Entonces, todos los términos han participado en esta descomposición. Bien, finalmente colocamos los factores. Un factor sería 4x menos y más 5. El otro sería x más 2y menos 1. Y como son lineales, pues ya no se puede factorizar más, ¿no? Ahí está nuestro primer factor, nuestro segundo factor. Al ser lineales, ya no se puede factorizar más, no se puede descomponer más. ¿Ok? Bien, lo dejamos unos segunditos para que ustedes verifiquen. Cabe aclarar que los métodos que son de aspa, es decir, el aspa simple, el aspa doble, y vamos a ver en un momento el aspa doble especial, son métodos que alguien los estudió al descomponer los términos y usar la agrupación de términos, y notó pues que habían unas características especiales para ciertos polinomios en los que se observaba lo que hemos hecho aquí.
Entonces, eso nos facilita grandemente pues, en los cálculos, ¿no? Imagínense no tener este método y tener que factorizar ese polinomio. Ese polinomio solamente con el método de factor común por agrupación de términos. Y otro que vamos a dar que se llama el quita-y-pon, ¿no? El quita-y-pon. Entonces, en realidad con esos dos se podrían factorizar cualquier polinomio, pero hay un detalle. Es complejo, ¿no? Es complejo. Entonces, conocer particularidades de algunos polinomios que se pueden resolver por cierto método, obviamente es muy beneficioso, ¿no? Bien, vamos con el aspa doble especial. En este caso, los polinomios tienen una sola variable, por lo general, y 5 términos. Cabe aclarar en el caso anterior que algunos coeficientes también pueden ser ceros, y aquí también. La otra particularidad de este aspa doble especial es que el polinomio es de grado múltiplo de 4 y sus exponentes son proporcionales a 4, 3, 2 y 1. Bueno, porque la constante no se considera más que su exponente 0, ¿no? Entonces sus exponentes son proporcionales a 4, 3, 2 y 1. Para resolverlo vamos a trabajar un aspa simple con los extremos. Bueno, pero un aspa simple entre comillas porque no vamos a obtener el término central directamente, ¿ya? Y podemos ver un caso particular en el que si n vale 1, pues tenemos un polinomio de cuarto grado, ¿no? Se debe ordenar de forma decreciente, ¿no? Y es necesario completar. Bien, veamos entonces cómo se aplica. Como le digo, vamos a hacer una suerte de aspa simple en los extremos, por ejemplo, x cuadrado, y ese 2 se lo podemos escribir como 3 por 4, y ahí hacemos el aspa, ¿eh? 4x cuadrado, 3x cuadrado, sumamos. En el aspa simple normal buscamos el término central. Exactamente, ¿no? Ya, en este aspa doble especial no es exacto, no necesariamente debe darme el mismo valor. Entonces, como queremos llegar a 27x al cuadrado, lo que quiero sería, pues, justamente ese 27x cuadrado, ¿no? Eso es lo que quiero. Y lo que tengo es 7. Entonces, ¿qué me falta? Pues, ¿no? ¿Qué me falta? 20x cuadrado. Ese 20x cuadrado lo descomponemos aquí en el centro. ¿Ya? Dos números o dos expresiones que multiplicadas me den 20x cuadrado. Bueno, XX y puede ser 5 y 4. 5 y 4. A ver, verificamos aquí. A la izquierda se forma un primer aspa. 4x cubo, 5x cubo, 9x cubo es correcto, ¿no? Por acá, 20x, 12x, total 32 también se cumple. Entonces, como ustedes pueden observar, todos han participado. Así que los factores serían x cuadrado más 5x más 3 y x cuadrado más 4x más 4. Ahí está. Bien, como la factorización debe llegar hasta los factores primos, pues ese x cuadrado más 4x más 4 se puede descomponer como x más 2 al cuadrado. Y nuevamente, si analizamos aquí el discriminante, a ver, b cuadrado menos 4a por c, sería pues 25 menos 12, 13. Tampoco tiene raíz cuadrada exacta, así que quiere decir que no tiene raíces reales. Enteras, ¿no? Raíces enteras. ¿Ya? No tiene raíces enteras. Recuerden que una raíz genera un factor. Al no tener raíces enteras, no va a generar factores en z de x, ¿ya? Por ese motivo buscamos nosotros las raíces. Bien, ese es factor primo, así que ya terminamos con la factorización. Un segundito para que tomen su captura. Y ese es el aspa doble especial. Hay términos que se pueden completar con ceros. Por ejemplo, si yo quiero factorizar esto que está por aquí, lo puedo escribir así. De esta forma, ¿no? Factorizo aquí el aspa y tendría x cuadrado más 1. Por acá en este otro aspa, x cuadrado por 1, perdón. X cuadrado por 1, son 2x cuadrado. ¿No? 2x cuadrado. Entonces,
X a la cuarta más 1. Aquí. A ver, déjenme un segundito porque esto... Algo. Bueno. 2x cuadrado, ¿correcto? Eso tenemos que conseguirlo en el centro, restarle 2x cuadrado. Entonces, x, ¿no? Aquí tengo raíz cuadrada de 2 por x al cubo menos raíz cuadrada de 2 por x al cubo, 0. Raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2, 0. Entonces esto sería así, ¿no? X cuadrado más raíz cuadrada de 2x más 1. Y el otro factor sería x cuadrado menos raíz cuadrada de 2x más 1. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos hacer también, aparentemente no aplica para el aspador especial, pero como es de grado 4, podemos completar los que me faltan con ceros, ¿no? Y ahí tenemos otro valor. Bien, vamos a ver otro método entonces. Les dejo unos segunditos si quieren capturar ese ejemplito. Listo, y eso sería factorizado en R de X, ¿no? En R de X. Listo, vamos por acá. Bien, el famoso método del quita y pon o adición y sustracción. ¿En qué consiste? Que vamos a agregar y quitar una cantidad con la finalidad de encontrar algún producto notable o grupos que se puedan factorizar, ¿no? Esa es la intención de este método. Hay casos especiales. Por ejemplo, eso que está aquí, 4x a la cuarta más 1, podríamos aplicarle aspa doble especial, ojo. Pero aquí lo que observamos es que esto es cuadrado de algo y esto también es cuadrado de algo. Entonces, este caso en particular, los que tienen esa forma, lo que podemos es calcular cuál sería el doble producto del primero por el segundo, de las bases, ¿no? De las bases. Y la idea es completar de la siguiente forma. Vamos a completar un cuadrado, pero también le vamos a quitar un cuadrado, ¿no? Ojo, esa es la intención en este tipo de problemitas, ¿ya? Entonces, primero partimos de estos dos términos. Vemos que 4x a la cuarta es el cuadrado de 2x cuadrado y el 1 el cuadrado de 2, ¿no? O sea, si le saco la raíz cuadrada, ahí tengo esos valores. Entonces, como este es cuadrado de algo, el doble producto completaría un binomio al cuadrado, como tenemos acá. Entonces, vamos a multiplicar esto por 2. 2 por 2x cuadrado por 1 serían 4x cuadrado. Y bueno, en realidad aquí le hemos colocado falta por el caso en particular, pero hay dos posibilidades en realidad, ¿no? Aquí puede ser también con menos, ¿ya? Debemos aplicar aquella que mejor nos sirva, ¿ya? Entonces, como les repito, la idea es completar un cuadrado y restarle un cuadrado. Entonces, vamos a sumar x cuadrado, 4x cuadrado, y le vamos a restar también 4x cuadrado, ¿no? Ahí está. Le sumamos, le restamos y agrupamos. De manera que el primer grupo, 4x a la cuarta más 4x cuadrado más 1, esto se puede escribir, bueno, se puede factorizar por una aspa simple, pero también como un cuadrado. ¿De quién? 4x de 2x cuadrado más 1, ¿no? Cuadrado de 2x cuadrado más 1. Ahí está. Y como este 4x cuadrado lo puedo escribir como 2x cuadrado, ahí tengo la diferencia de cuadrados que quería, ¿no? Entonces esto sería la base, la otra base, la suma por la diferencia, ¿no? Ahí está. La diferencia y acá tenemos la suma. Acomodamos los términos, entonces tendríamos 2x cuadrado menos 2x más 1 por 2x cuadrado más 2x más 1. ¿Se puede factorizar más? A ver, ahora sí, vamos a ver si lo que les he comentado lo han captado. A ver, ¿se puede factorizar más? Dice que son factores primos. ¿Por qué no se puede factorizar más? A ver, díganme ustedes. Vamos a ver si ha quedado claro lo que hemos explicado. ¿Por qué no se puede factorizar más? Tenemos polinomios de segundo grado. A ver, ¿Por la discriminante, Miss? Muy bien, una opción sería por la discriminante. La discriminante, ¿cómo es la discriminante? Menor que 0. Excelente. Menor que 0 quiere decir
que no son enteras las raíces, ¿verdad? Y al no ser enteras, pues no se puede factorizar en z de x. ¿Ya? Ahora les doy un dato más que les puede servir también, ¿no? Bueno, en este caso el discriminante es menor que 0, entonces no tiene raíces enteras. Tiene raíces complejas, ¿verdad? Complejas no reales. Raíces enteras los dos, ¿no? No tienen raíces enteras. Ese tampoco. ¿Ya? Ese tampoco tiene raíces enteras. Por lo tanto, no se puede factorizar. Pero ojo, el que un polinomio en general no tenga raíces enteras no quiere decir que no se puede factorizar en z de x. ¿En qué caso se puede aplicar? Segundo y tercer grado. Nada más, ojo, segundo y tercer grado. Profesora, ¿y cuarto y quinto? No, porque si fuese de cuarto grado pueden ser dos factores cuadráticos, que, como en este caso, ¿no? Que no se pueden factorizar más. Ahí si es quinto puede ser uno cuadrático y uno cúbico, ¿no? Entonces, solamente en el caso de segundo y tercer grado, el no encontrar raíces en el conjunto de coeficientes que estamos trabajando me garantiza que no se puede factorizar. No hay raíces, no se puede factorizar. Hay raíces en ese conjunto, sí se puede factorizar. Ahora, hay otra forma. Cuando factorizamos en z de x, si es que se pudiera factorizar, tendría que ser de todas maneras con el aspa simple. ¿Ya? Hablo de polinomios de grado 2. Entonces, si nosotros probamos aquí el aspa simple, solamente tengo una opción para este, ¿no? 2x y x. Y este también, bueno, tiene dos opciones. Puede ser 1 y 1, el cual no me da el término central, o puede ser menos 1 y menos 1, que tampoco me da el término central. Aquí me da menos 3x, ¿no? Menos 3x. Entonces veo que de todas las posibles combinaciones para el aspa simple, ninguna funciona. ¿Esto qué quiere decir? No se puede factorizar en z de x. Ojo, solo es para z de x. ¿Ya? Solo para z de x. Entonces ahí les dejo ese pequeño dato, ¿no? A veces es más fácil analizar, ya aspa simple, no sale, ya, entonces no se puede factorizar, así de simple, ¿no? Muy bien, entonces, repito, este método de quita y pon, como ustedes pueden observar, en este caso en particular hemos buscado completar un cuadrado y restarle a ese cuadrado otro cuadrado. Para eso hemos aumentado y quitado una expresión. Pueden ser más, ¿ya? Ahora, en otros problemas de repente no es para completar el cuadrado, sino es para formar un grupo que puede tener una suma o diferencia de cubos. ¿Y eso por qué lo vamos a buscar? Porque de repente hay otra parte, hay otro grupo de términos que forman parte de ese desarrollo de la suma o diferencia de cubos. ¿Ya? Ahora, este método de adición y sustracción también se puede entender como un método de descomposición. A ver, ¿cómo así? Por ejemplo, si yo tengo 2x y lo que yo quiero es 4x, ¿qué hago? Si es quita y pon, le sumo 4 o le sumo 2, ¿no? Para llegar al 4 y le resto 2. Agrupo y tengo mi 4. Pero ¿cuál es la otra opción? La otra opción es que ese 2x lo escribamos en función a lo que yo quiero y lo descompongo así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, forman parte de lo mismo casi, ¿no? Le agregamos y le quitamos una cantidad o descomponemos el valor que tenemos también, ¿no? Bien, ahora sí, pasamos al último método. Aunque ya lo habíamos explicado ya para las raíces, vamos a complementar aquí los divisores binómicos para la factorización. ¿Y por qué es útil? Porque si encontramos una raíz, encontramos un factor, de acuerdo con el teorema del factor. Por eso es que divisores binómicos es importante para hallar justamente factores lineales, ¿no? De primer grado. Bien, entonces ya lo habíamos explicado un poquito, aquí lo volvemos a repasar. Las posibles raíces de este polinomio serían los divisores de el término independiente que sea sub 0 entre los divisores de a sub n. Entonces, todas las combinaciones que podamos obtener con signo positivo o negativo serían las posibles raíces racionales de este polinomio. Entonces, nosotros vamos creando todas las posibilidades y luego podemos probar de dos formas. Podemos reemplazar en el polinomio, si nos sale 0 será raíz, pero también podemos apoyarnos de Ruffini, también buscando que el resto sea 0, ¿no? Si le aplicamos Ruffini. Entonces yo prefiero trabajar con Ruffini porque, como dicen, matan dos pájaros con un tiro, ¿no? ¿Por qué?
porque encontramos una raíz y a la vez encontramos otro factor más pequeño que es mucho más fácil descomponer, ¿no? ¿Ya? Por eso lo comento. Ahora, si el a sub n es 1, es decir, si el polinomio es mónico, entonces ya las raíces son enteras. Y buscaremos solamente los divisores del término independiente, ¿no? Entonces, si es mónico, trabajaremos solamente con el término independiente, ya que ellas serían las posibles raíces del polinomio. Bien, chicos, entonces hasta aquí hemos dado la forma de hallar las raíces. Ojo que si buscan divisores binómicos para raíces, se enuncia de otra manera y bueno, lo que hemos dado es otra forma de darlo. ¿Cómo era el polinomio, el teorema original? Bueno, dice, si R es una raíz racional de P de X con coeficientes enteros, y este es el P de X, entonces esa R se cumple que como es racional, tiene un numerador y un denominador. El numerador será divisor de la sub 0 y el denominador de la sub n, ¿no? Por eso esto aparece arriba y esto aparece abajo. Y aunque no lo crean, todo esto está vinculado también a Cardano-Vieta. Porque si ustedes recuerdan, el término independiente entre el coeficiente principal está asociado al producto de todas las raíces. Entonces, si yo multiplico todas mis raíces y eso me da a sub 0 entre a sub n, entonces quiere decir que alguna tiene que ser un divisor de esto entre esto, pues, ¿no? Por ahí sale la cosa también, ¿no? Bien, entonces, bueno, aclarado este punto de los divisores binómicos, vamos a ver un ejemplito. A ver. Ahora, ustedes miran, profesora, ¿y cuándo aplico divisores binómicos? Bien, yo les recomiendo que lo apliquen cuando hay pocos divisores del término independiente del coeficiente principal, el grado que sea impar, y por lo general para grado 3, ¿no? Porque para grado 5, 7, 9 es posible que no haya raíces, ¿ya? Ah, y otro dato importante es que sea en z de x, ¿ya? Porque ahí las raíces van a ser enteras, ¿no? Entonces z de x me sirve. En algunos casos especiales podría ser q de x también, ¿ya? Bien, obviamente que ahí sí es más complejo porque, bueno, los coeficientes tienen que ser enteros de todas maneras, pero las raíces podrían estar en q de x, o en q, mejor dicho. Bien, entonces, ¿por qué lo aplicamos aquí si es de quinto grado? Porque si ustedes observan, este polinomio no se adapta a ninguno de los que hemos visto antes. Entonces no nos queda de otra, pues, o esa agrupación de términos, o una variante del aspa doble especial, o del aspa simple, ¿no? Entonces, como no nos queda de otra, caballero, pues divisores binómicos. Entonces, como es mónico, lo que vamos a hacer es buscar los divisores de menos 48. Bueno, de 48, ¿no? De 48. Más menos 1, más menos 2, más menos 3. Y vamos a ir buscando cuáles de ellos son los que, bueno, nosotros vamos a colocar los que ya hemos probado que se garantiza que sí, ¿no? Vamos a apoyarnos de Ruffini, como les comentaba. Y hay algunos valores que tenemos que descartar rápidamente. Por ejemplo, descartamos el 1 y el menos 1. ¿Ya? El 1 menos 1. ¿Cómo descarto el 1? Pues sumo los coeficientes. ¿Por qué sumo los coeficientes? A ver, ¿se acuerdan por qué sumo los coeficientes? Porque la suma de coeficientes es p evaluado en 1. ¿Ya? Y si esto me da 0, entonces el polinomio se anula en 1. Eso quiere decir que 1 es raíz. ¿Ya? Por eso es que sumamos los coeficientes. Bien, entonces tenemos 1 más 2, 3, menos 15 sería menos 12, y menos 8, menos 20, más 68, 48, y menos 48, 0. Ajá, 1 es raíz. Ya encontramos que 1 es raíz. Entonces, vamos a colocar el 1 por aquí y vamos a proceder a dividir, ¿no? Bajo el 1, por 1, 3 serían aquí. Por 1, 3, sumamos menos 12. Por 1 menos 12, sumamos menos 20. Multiplicamos aquí y 68 menos 20 me da 48. Por 1, 48 y sumamos y es 0. Les tiene que salir A. Si no les sale es porque se han equivocado al operar algo.
porque nosotros ya calculamos previamente que la suma me vale 0, así que debe salir 0. ¿Ya? Bien, lo ideal entonces es seguir probando con el 1 hasta que salga, ¿ya? Pero si aquí sumamos los coeficientes nos vamos a dar cuenta que ya no cumple, pues aquí sería 4,52 menos 32 no me da 0. Entonces tengo que recurrir a otro valor. ¿Será menos 1 una raíz? Para eso voy a considerar los coeficientes del lugar impar, 68, 69, menos 15, 54, ¿no? Y los del lugar par, menos 6 y menos 48, me da menos 54, pero son diferentes. Eso quiere decir que menos 1 no es una raíz. Menos 1 no es una raíz. Ahora, yo puedo tomar este original o este también. Entonces, a ver, aquí sería impar. 48 menos 12, 36, más 1, 37. 3 menos 20, menos 17. Son diferentes, entonces menos 1 no será una raíz. ¿Por cuál vamos entonces? Por el 2. Vamos a usar el 2, que también es divisor de 48. Entonces probamos con el 2, bajamos 1, por 2, 2, sumamos 5, por 2, 10, menos 12, menos 2, por 2, menos 4, menos 24 por aquí, por 2, menos 48, y esto es 0. Podríamos seguir probando con el 2 hasta que ya no dé, ¿ya? Pero pueden notar ustedes que los términos independientes van disminuyendo. Entonces eso quiere decir que ustedes pueden ir limitándose a otros valores. Ya, supongamos que 2 lo vamos a dejar de lado. Otro divisor de este 24 podría ser el 4, el 3, el 6, el menos 3 también, no negativo. Entonces vamos a probar en esta oportunidad con el menos 3. Bajamos el 1, el menos 3 por aquí. La suma sería 2, por menos 3 menos 6, y menos 2 sería menos 8, y menos 3 sería 24. Y puedo parar aquí porque este polinomio que he obtenido es un polinomio de grado 2. Aspa simple funciona aquí. Si no, yo puedo seguir dividiendo esta vez con los divisores de 8. ¿no? De 8. Este primero me ha generado el factor x menos 1, este segundo me ha generado el factor x menos 2, y este me ha generado el factor x más 3. Y el otro factor que queda sería x cuadrado más 2x menos 8. Pero como les repito, si ustedes desean, pueden seguir probando los divisores binómicos, en este caso con los divisores de 8, positivos, negativos. Más menos 1 descartado, podría ser más menos 2, más menos 4 o más menos 8. ¿Ok? Bien, entonces, ahí podemos parar. Como dicen, ¿no? Los coeficientes del último cociente representan un polinomio de segundo grado que, de ser posible, podría seguir factorizándose con el método de divisores binómicos, pero se acomoda más para intentarlo con el método del aspa simple. El que ustedes quieran, ¿ya? Ahí se recomienda el aspa simple, XX, menos 8 sería más 4 por menos 2, verificamos 4x menos 2x, y ese producto nos da 2x. Ahí cumple, ¿no? Entonces los otros factores que faltaban sería x más 4 y x menos 2. Ahora, si se dan cuenta, nosotros hemos seguido dividiendo. Ya vemos uno de segundo grado, ya aspa simple, pensamos, ¿no? Pero sucede pues que no hemos analizado todavía el conjunto y ya llegamos a lineales. Entonces, esos serían los factores de este polinomio p de x. Y bien, chicos, si no me equivoco, estamos justo al límite porque tenemos nuestro receso, ¿verdad? Vamos a ver, ¿hay alguna preguntita? ¿Por qué desaparecimos el 68? ¿Dónde desapareció el 68? Lo hemos operado, ¿ah? Lo hemos operado el 68. Por eso es que desaparece. Claro, en la división, sí está el 68. Aquí está. Pero eso se va a operar y al restarle 20 me queda 48. ¿Sí?
Ok, chicos, entonces vamos a un receso, unos 15 minutitos como corresponde, y regresamos con los ejercicios.